Soy el doctor Felipe Centurión. Este, Conmigo van a llevar la especialidad de urología. Dentro de del área quirúrgica es una de las especialidades muy preguntadas. Tiene una regular cantidad de preguntas. Ustedes saben que una pregunta más suma puntos, suma puntos. Ustedes deben responder la mayor cantidad de preguntas, hacer un buen puntaje para escoger una buena plaza serums. Eh, Ustedes siempre el médico siempre debe leer, siempre debe estar actualizado, debe estar en constante actualización. Un día que no lean, ustedes siéntanse mal, porque, como les digo, la actualización en el médico es constante. Y ya ustedes, como ya culminan su internado, no han tenido mucho tiempo para leer, pero ahora cuando hagan sus serums van a tener un poco más de tiempo para postular a una residencia. No se queden como médicos generales. Piensen, sueñen con una residencia. Sigan postulando, sigan preparándose, leyendo todos los días. Y como les digo, respondan mayor cantidad de preguntas. Léanse todas las especialidades, no dejen una sola, una, dos, tres repasadas, pero todas, no dejen ninguna, porque dependiendo de ello, sacando un buen puntaje, ustedes pueden escoger una mejor plaza, una de las plazas más recomendadas, más cercana, eh, con menos peligro, donde les dan más puntos. Ustedes deben tener en cuenta eso, muy importante. Por eso siempre lean, siempre deben estar en constante actualización, revisen bancos, y concéntrese bastante, ¿no? Póngale bastante empeño a eso. Acá, como les digo, vamos a empezar con la especialidad de urología. Acá en esta secuencia vamos a revisar 9 temas, dentro de los cuales los más importantes a tener en cuenta son, miren, acá tenemos la estadística de exámenes ENAM del 2003 al 2019. En lo que respecta, por ejemplo, dentro de esas 9 patologías tenemos a la incontinencia urinaria, de las patologías testiculares en las que han venido 12 y 13 preguntas respectivamente, la mayor cantidad de preguntas en esos 2 temas. Le siguen litiasis renal, hiperplasia y carcinoma prostático, bases de neurología, donde tenemos la anatomía, la fisiología, traumatismos en neurología. Son temas que no deben ser olvidados. 9 temas importantes que ustedes deben leer, porque no solo les va a servir como para su examen de NAM, sino les va a servir para su examen de residencia y les va a servir para su vida médica. Por eso es muy importante que conozcan todos estos temas, no dejar de lado a lo que es trasplante renal, carcinoma de tracto urinario. Son puntos muy importantes que no hay que dejar de lado, aunque no han venido preguntas, pero puede que suceda y que llegue, que ya vengan preguntas, ¿no? Y acá les voy a dar los tips, cosas importantes, cosas puntuales, lo que ha venido más o menos a los exámenes y lo más importante, ¿no? Empezando con bases en neurología. Acá vamos a ver todo lo que es la embriología, algunos alcances, embriología, anatomía, fisiología urinaria, pruebas de imagen, diagnóstico de maturación, 5 cosas importantes que ustedes deben manejar, cosas puntuales nada más. En lo que respecta, como ustedes saben, el aparato urogenital se desdobla en dos, ¿no? Aparato urinario y aparato genital, ¿verdad? Como saben, el aparato urinario es excretor, genital reproductor. La mayoría de estos órganos que pertenecen al aparato urogenital se van a formar del mesodermo intermedio, la mayoría del mesodermo intermedio. El aparato urinario excretor, ahí tenemos a los riñones. Los riñones, hasta llegar a su etapa final de riñón, atraviesa por diversas etapas, desde pronefros, mesonefros y metanefros. Metanefros es la etapa final de formación del riñón, va a formar el riñón definitivo. Eso
Esto es muy importante, no debemos olvidar. La etapa de metanefros es la etapa de formación de riñón definitivo y se da más o menos en la quinta semana de gestación. Anomalías congénitas del aparato urinario. Dos anomalías importantes, los riñones ectópicos y los riñones en herradura. Riñones ectópicos es la anomalía congénita del aparato urinario más frecuente, riñones ectópicos, donde, como su nombre lo dice, el riñón se va a ubicar en otro lugar que no sea en el retroperitoneo. Puede ubicarse a nivel abdominal, en otra ubicación, pero lo más frecuente es que el riñón se ubica a nivel pélvico. Entonces, la anomalía ectópica renal más frecuente es el riñón pélvico. Eso es la más frecuente. Le sigue el riñón en herradura, ¿no? Con su forma, con su unión en los polos inferiores de ambos riñones, ¿no? La unión, y tiene la forma de una herradura. Pero lo más frecuente es el riñón abdominal, pélvico, perdón. Eh, el aparato genital, en el aparato genital ustedes saben que el sexo cromosómico y genético se decide en el momento de la fecundación. En ese momento se decide el sexo cromosómico y genético, pero las características morfológicas masculinas y femeninas ya finales, esas características se dan aproximadamente en la séptima semana de gestación. Es en esta semana donde las estructuras embriológicas del aparato genital se van a diferenciar, va a empezar su diferenciación. Acá tenemos diversas estructuras embrionarias en este cuadro y lo que va a dar como etapa final va a formar lo que es un órgano masculino y femenino, ¿no? Por ejemplo, acá lo importante, tipo su 4, para señalar que los pliegues uretrales, esos pliegues uretrales son estructuras embrionarias que finalmente dan origen a la uretra peniana y a los labios mayores. ¿Por qué es importante eso? Porque ahí se desdobla una patología, que es el hipospadias y el epispadias. El hipospadias es una anomalía congénita de genitales masculinos en el que la uretra no va a desembocar en la parte final a nivel del glande, sino desemboca en la parte ventral peniana. La parte ventral del pene va a desembocar el hipospadias, hipo debajo, epi sobre, o sea, en el dorso del pene. Se abre en el dorso, la uretra peniana se abre en ese lugar. Esta es una anomalía congénita de los genitales masculinos. ¿Por qué hemos puesto eso acá? Porque ya ha venido una pregunta, el hipospadias, anomalía congénita en la que la uretra se ubica en la parte ventral del pene, el hipospadias. Acá fueron unos alcances importantes de embriología. Vamos con anatomía, empezamos con anatomía renal. Lo importante acá es saber que los riñones son órganos retroperitoneales. Se van a ubicar entre la 12ª vértebra torácica y la tercera vértebra lumbar. Eso no deben olvidarse. 12ª vértebra torácica y tercera lumbar. Se ubican los riñones. El riñón derecho se ubica en posición más baja que el izquierdo. ¿Por qué? Otro consejo importante, ustedes cuando estudien en la medicina, toda cosa que aprendes debes preguntarte el por qué. ¿Por qué de esa ubicación? ¿Por qué tiene que ver mucho la embriología, la embriogénesis? Pero ¿por qué ustedes se preguntan por qué el riñón derecho se ubica en posición más baja que el izquierdo? ¿Por qué? Por el peso del hígado. El peso del hígado. Ustedes saben que el hígado se ubica en el lado derecho, entonces el peso del hígado hace que ese riñón descienda y el derecho se ubica más bajo que el izquierdo. Los riñones son estructuras anatómicas, son órganos que se encuentran suspendidos gracias a la grasa retroperitoneal, que se encuentran
envueltos por una cápsula fibrosa. ¿Cómo se llama esa cápsula? La fascia de Gerota. La fascia de Gerota. Ustedes saben que el riñón se suspende gracias a diversas estructuras. El riñón se encuentra suspendido. Ya viene una pregunta de examen. ¿Qué órganos, qué estructuras favorecen la suspensión renal? El ilio renal. Y acá, pedículo renal. En el pedículo renal vamos a tener la arteria y venas renales. Arteria y venas renales. Entonces, un elemento de suspensión es el pedículo renal, arteria y venas renales. Y la grasa perirrenal, el, el peritoneo también, el peritoneo en la parte anterior, los músculos abdominales también, los músculos abdominales y las fascias, ¿no? Las fascias que ha mencionado, la fascia de Gerota y otras fascias acá. Entonces son elementos de suspensión. Como saben ustedes, el órgano o la unidad funcional del riñón que va a formar la orina, o se va a formar la orina, es la nefrona. La nefrona va a desembocar en los túbulos colectores. Túbulos colectores. Esos túbulos colectores van a vertir su contenido a nivel de papilas renales. Las papilas renales, este, va a desembocar en lo que son los cálices menores que son más o menos en 10 en promedio, va a desembocar a nivel de cálices mayores desembocan a nivel de pelvis renal. Entonces la pelvis renal, ustedes saben que pasa su contenido a ureter. Esta unión entre pelvis renal y ureter es la unión pielo-ureteral. Tenemos unión entre pelvis y ureter, unión pielo-ureteral. Y el ureter, ustedes saben que vierte su contenido a nivel de la vejiga. El ureter se va a ubicar, en su trayecto se va a ubicar paralelo a la columna vertebral y va a estar apoyado sobre el músculo psoas. Es otra cosa importante que deben acordar. Y, y va a pasar por detrás de los conductos deferentes en el varón y en las trompas uterinas en la mujer. Luego, como ya saben, el ureter vierte su contenido a nivel de la vejiga. La vejiga es una víscera hueca de más o menos unos 350 centímetros de capacidad, que puede aumentar su capacidad según necesidad. Eh, y ha venido una pregunta de examen: ¿cuál es con qué volumen la vejiga? ¿Con qué volumen la vejiga se da la primera sensación de orinar? O sea, la persona siente la primera sensación de orinar con 150 centímetros cúbicos. O sea, cuando la vejiga tiene un contenido de 150 centímetros cúbicos, se da la primera sensación de orinar. Ha sido preguntado con 150 centímetros cúbicos. Y acá eh, hay 3 zonas de diámetro reducido a nivel de ureter, 3 zonas donde se pueden clavar los cálculos. Esto es muy importante. ¿Cuáles son estas 3 zonas? Miren, la unión pielo-ureteral es una de ellas, la unión entre pelvis y ureter, unión pielo-ureteral, el cruce con los vasos ilíacos. Como ven acá, en la imagen anterior, eh, el ureter, los vasos ilíacos van a cruzarlos por detrás, los ureteres por detrás y a los costados, por detrás y laterales. Entonces, la segunda zona estrecha a nivel de ureteres, de diámetro reducido, donde el ureter tiene un diámetro reducido, son el cruce a nivel de vaso ilíaco. Luego, más baja ya, tenemos a la unión uretero-vesical en su trayecto transmural. Es otra unión estrecha. ¿A qué se refiere unión uretero-vesical en su trayecto transmural? Miren, acá tenemos una vejiga femenina, acá tenemos la uretra y acá tenemos el lugar de entrada de los uréteres. Lugar de entrada de los uréteres. Para ingresar los uréteres, para que viertan su contenido en la vejiga. Para que viertan su contenido en la vejiga,
estos, estos uréteres van a tener que atravesar el músculo detrusor. Entonces atraviesan el músculo detrusor y van a verter su contenido. Esto es la, la unión uretrovesical en su trayecto transmural. Transmural se refiere porque atraviesan al músculo detrusor para que viertan su contenido. Entonces, su unión uretrovesical en su trayecto transmural. ¿Y cuál de estas zonas es la más estrecha? Que ha sido preguntado acá y lo he puesto en rojo. La unión uretrovesical es una de las tres zonas, es la más estrecha. Es la de menor diámetro donde se pueden clavar un cálculo. En lo que respecta a uretra masculina, ustedes saben que la uretra masculina tiene cuatro porciones. La porción prostática, que vamos a sacar la porción prostática, la porción membranosa, que es esta pequeña porción acá, la porción de la uretra vulvar, acá, la uretra vulvar, y la uretra peniana o péndula. Esa es la uretra peniana o péndula, péndula, ¿ya? Y estos se dividen en uretra anterior y uretra posterior. Acá en la imagen vemos uretra anterior corresponde a la uretra vulvar y la uretra peniana. Y uretra posterior corresponde a lo que es uretra prostática y uretra membranosa. ¿Por qué es importante esa clasificación en uretra anterior y posterior? Esto es útil para los traumatismos urinarios, traumatismos de uretra, traumatismos de uretra. Entonces los traumatismos de uretra se dividen en traumatismos anteriores de uretra anterior y traumatismos de uretra posterior. Por eso es importante. Acá en las cuatro porciones de la uretra, no olvidar, ya ha sido preguntado en examen en cuál de esas cuatro porciones se encuentra una estructura embrionaria. El verumontano. El verumontano se va a ubicar a este nivel, ya a nivel de uretra prostática. Ha sido preguntado. El verumontano se ubica a nivel de uretra prostática. ¿Dónde van a desembocar las glándulas de Cooper? También ha sido preguntado. Los glándulos de Cooper van a desembocar o van a estar a nivel de uretra vulvar. A nivel de uretra vulvar están las glándulas de Cooper, desembocan en ese nivel. Y entonces, algo más que agregar acá en la uretra membranosa, es una zona de pequeño trayecto que cuando ustedes colocan una sonda Foley, esta zona es una zona de peligro porque se puede salir del trayecto la sonda y puede lesionar, no puede lesionar este trayecto. Entonces es una zona que hay que tener mucho cuidado, no hay que forzar porque pueden lesionarla y pueden perforarla. Entonces es una zona de perforación, es la zona más débil de la uretra, no se encuentra, es zona más desprotegida de las cuatro porciones de la uretra. Acá tenemos la uretra femenina, acá tenemos el músculo detrusor, el trígono vesical. ¿Qué es el trígono vesical? El trígono vesical resulta de la unión de los dos agujeros, conductos de entrada de los uréteres. Acá tenemos conductos de entrada de los uréteres y el cuello de la vejiga o esfínter interno, cuello de la vejiga. Dos, entonces, el trígono vesical lo encontramos acá, en entrada de los dos uréteres y cuello de la vejiga. Y acá para señalar también que la uretra femenina es de trayecto más corto, ¿no?, que la masculina. Acá en el eyaculado normal es importante también ustedes sepan, más o menos el eyaculado normal es de 1.5 mililitros hasta 6 mililitros, pero en promedio tenemos que sacar que es 3 mililitros en promedio. En los espermatozoides, como mínimo, son 15 millones por mililitro de contenido de espermatozoides, pero pueden llegar hasta 100 millones, ¿ya? Pero como mínimo son 15 millones por mililitro.
El plasma seminal, que es el mayor porcentaje del eyaculado, el plasma seminal va a estar compuesto de tres, de la formación de tres líquidos, los líquidos que se forman a nivel de vesículas seminales, a nivel de próstata, de glándulas de Cooper y de Lettre. Entonces, esas tres estructuras van a, van a formar lo que es el plasma seminal. Las vesículas seminales, ¿qué van a formar? Van a formar principalmente la fructosa. Entonces, vesículas seminales, fructosa. La próstata, ustedes saben que es lo más importante que forma el PCA, antígeno prostático. Ya, el PCA. Son tres importantes. Las vesículas seminales se forman la mayor parte del eyaculado, 50 al 80% del eyaculado lo forman las vesículas seminales. Ese líquido tiene un pH neutro o ligeramente alcalino. Forma un factor coagulante, la semenogelina 1. Este factor coagulante, como su nombre lo dice, coagula, tiene un poco más viscoso, más coagulado el plasma, el semen. También forma la fructosa. Ustedes saben, en los vesículos seminales se forma la fructosa, que es principal fuente de energía para los espermatozoides. Y también forma la prostaglandina. Son cosas importantes que debemos recordar. Las células de Sertoli son células que se encuentran en los túbulos seminíferos del testículo. Son esas células. ¿Qué hacen las células de Sertoli? Las células de Sertoli son células que van a nutrir a todas las etapas, desde espermatocitos, espermátidos, hasta la formación de espermatozoides. Todas estas células van a ser nutridas por la célula de Sertoli, se encarga de la nutrición. Forma la barrera hematotesticular también. Controla el movimiento de las células espermatogénicas y la liberación de espermatozoides a la luz. También fabrica la inhibina, que inhibe el factor estimulante de los folículos. La hormona estimulante de los folículos va a inhibir esa hormona, la inhibina. Y en la vida fetal forma la sustancia inhibidora de Müller. La sustancia inhibidora de Müller. ¿Por qué hemos puesto acá las células de Sertoli? ¿Por qué tocamos este punto? Porque ha venido como pregunta de examen. Ha venido todas esas alternativas. Células de Sertoli nutren las células espermáticas, forman la barrera hematotesticular verdadero, controlan el movimiento de las células espermatogénicas, fabrican la inhibina que inhibe la hormona estimulante de los folículos, y en la vida fetal forma la sustancia estimuladora de Müller. La respuesta esa era la falsa. Tenían la falsa y esta era la falsa, porque no forma la sustancia estimuladora de Müller, sino como ven acá, forma la sustancia inhibidora de Müller. Continuando acá, vamos a hablar un poco de fisiología de la micción. En el ciclo miccional hay que tener en cuenta tres elementos fundamentales: el músculo detrusor, el esfínter interno y el esfínter externo. Estos tres elementos, la interacción de esos tres órganos van a favorecer el vaciado, el llenado y el glaseado de la vejiga. En la fisiología de la micción vamos a tener en cuenta, acá miren esta gráfica, en este esquema, muy importante. Acá tenemos a la columna vertebral, acá tenemos el origen de raíces nerviosas, torácicas, lumbares, sacras, y acá tenemos a la vejiga con el músculo detrusor, el esfínter interno retral, el esfínter externo, y lo que deben recordar ustedes que el esfínter interno es de control involuntario y el esfínter externo
es de control voluntario. Y entonces acá lo importante que hay que saber es que esos tres sistemas, el sistema simpático, parasimpático y somático, va a inervar a todas esas tres estructuras, al detrusor, al esfínter interno, al esfínter externo. Miren, el sistema simpático a través del nervio hipogástrico va a inervar a lo que es esfínter interno, a través del nervio hipogástrico. El, el sistema parasimpático, acá, a través del músculo erector o pélvico, va a inervar a lo que es al músculo detrusor de la vejiga. Y el sistema somático, a través del nervio pudendo, va a inervar lo que es esfínter externo. Todo lo que es somático, sistema somático es de control voluntario. Simpático, parasimpático es de control involuntario. Entonces nervio pudendo inerva el esfínter externo, que es de control voluntario. El nervio le da el control voluntario. Y el nervio hipogástrico, ya si pudiera venir alguna pregunta, el nervio hipogástrico se forma de raíces desde torácica 10 hasta lumbar 2. T10, T11, T12, L1, L2 van a formar el nervio hipogástrico. El nervio erector o pélvico se forma de raíces S2, S3 y S4, raíces sacras. Y el nervio pudendo, que es de control voluntario, se forma de raíces S3 y S4. De esos, el más importante, el origen del nervio pudendo. Puede ser preguntado. Es importante saber esto, que se forma de raíces tercera sacra y cuarta sacra. Entonces, acá que sacamos como conclusión, que la vejiga se encuentra inervada por el sistema parasimpático. El esfínter interno se encuentra inervado por qué sistema? Por el sistema simpático. Y el esfínter externo se encuentra inervada por por el sistema somático. Entonces, sistema parasimpático, simpático y somático. Entonces, ¿y cómo se produce el llenado y el vaciado de la vejiga? Para que se produzca el llenado, se tiene que contraer esos músculos, se tiene que contraer estos esfínteres, el esfínter interno y como el esfínter externo. Entonces se contraen estos dos músculos, esos dos esfínteres, y el músculo del detrusor se relaja, y entonces eso permite el llenado de la vejiga. Se llena la vejiga por relajación del detrusor y contracción del esfínter interno y esfínter externo. Entonces, para la fase de llenado, ¿quién se estimula? Se estimula, se estimula el sistema simpático y somático. ¿Para qué se estimulan? Para contraer esos esfínteres. ¿Y quién se inhibe? Se inhibe el sistema parasimpático. ¿Por qué se inhibe? Porque el músculo detrusor se relaja para permitir el llenado. Entonces se inhibe el sistema parasimpático. Y para el vaciado, por lógica, se tiene que contraer el músculo detrusor y se tienen que relajar los esfínteres para eliminar la orina, para evacuar la fase de vaciado, ¿ya? Entonces, en la fase de vaciado, ¿quién se estimula? Se estimula el sistema parasimpático. Se va a estimular el sistema parasimpático y se va a inhibir lo que es sistema simpático y sistema somático. Esas son cosas importantes que deben recordar en la fisiología de la medición. Luego pasamos a las pruebas de imagen. Pruebas de imagen importantes acá en pruebas de imagen. Empezamos con la ecografía. Vamos a ver la ecografía, la tomografía, resonancia, angiografía, pruebas de imagen, las urografías. La ecografía, ustedes saben que es la prueba de elección para la evaluación inicial del riñón. Lo primero que pido cuando quiero evaluar el riñón es una ecografía, es un examen que está al alcance, de fácil acceso, económica y da mucha información.
Lo bueno de la ecografía, la ventaja es que no utiliza radiación ni medios de contraste. Esta es la ventaja de la ecografía. Nos da información de la morfología renal, la, la diferenciación córtico-medular y distinguir entre masas sólidas y quistes. Diferenciación córtico-medular, morfología renal, es útil. Ustedes saben que para la diferenciación entre una insuficiencia renal aguda, una crónica, distinguir en masas sólidas y quísicas. Por ejemplo, acá vemos acá un riñón y una masa quísica. Se nos permite distinguir entre masas sólidas y quísicas. Y también es útil para las litiasis, ¿no? Para las litiasis es útil para alguna de ellas que vamos a estudiar vamos a tocar más adelante. Y eso es la gran utilidad de la ecografía. Pero ¿cuál es el inconveniente? El inconveniente es que a nivel ureteral es muy limitado, alcanzando mayor presión a nivel renal y vesical. Ustedes saben que el uréter es un conducto de diámetro muy reducido, muy pequeño, y es difícil encontrar a través de una ecografía. Un cálculo que se clava a nivel de uréter es difícil. Por ecografía es difícil encontrar a qué nivel se encuentra ese cálculo, a qué nivel de uréter te encuentras. Pero si el cálculo se encuentra a nivel renal, en pelvis renal o en vejiga, es de gran utilidad. Es por eso que la ecografía es muy limitada a nivel ureteral, pero es muy precisa a nivel renal y vesical. La radiografía de abdomen permite valorar la presencia de imágenes con densidad calcio, que son las litiasis, como por ejemplo acá vemos una radiografía de abdomen con la imagen acá de dos cálculos. La urografía intravenosa, ¿en qué consiste? En la realización de radiografías seriadas mientras se elimina por vía urinaria y medio de contraste administrado por vía intravenosa. Entonces yo administro contraste acá por la vena y ese contraste se distribuye en la circulación general. Llega al corazón, el corazón lo distribuye a todos los órganos. Entonces va a haber un momento en que ese contraste va a llegar a los riñones para eliminarse. Y en ese momento preciso yo tomo radiografías seriadas, teniendo en cuenta el tiempo para ver si tenemos alguna lesión o también es útil porque nos da información de la función del riñón. Acá vamos a ver, bien, identifica defectos de represión en su interior. Como vemos acá una radiografía simple de abdomen, de una urografía intravenosa. Acá el contraste llega a la vejiga. Como ven, lo normal es que acá se encuentre el contraste pintando todo el interior de la vejiga. Se vea radiopaco, pero acá tenemos un área radiolúcida. Una área radiolúcida que nos puede indicar que puede ser un tumor, que puede ser un cálculo a nivel de vejiga. Este es un defecto de represión, es un defecto de llenado, donde no se llena el contraste, valga la redundancia. Eh, es útil para el diagnóstico de litiasis, es muy útil para eso, porque, como les digo, identifica defectos de represión que puede indicar, nos puede dar información de dónde se encuentra el cálculo, el volumen del cálculo. Eh, también es útil porque nos dé la capacidad del riñón para captar y eliminar medios de contraste, por lo que proporciona información de erupción renal. Entonces, el contraste ingresa a la circulación general, llega a los riñones y el riñón se va a encargar de filtrar este contraste y eliminar. Y teniendo en cuenta eso, si por ejemplo este riñón elimina el contraste de manera más lenta o es muy retardada la emisión de contraste por ambos riñones, nos está nos está informando de que esos riñones no están funcionando bien. Por eso es que este examen es útil porque nos proporciona información sobre la función renal, sobre los tiempos de eliminación del contraste. ¿Y cuáles son el inconveniente de este examen? Es que
utiliza contraste y radiación. Ese es el inconveniente, ¿no? La utilización de contraste, sobre todo radiación. Acá la pielografía, acá también he olvidado mencionar, la orografía intravenosa es útil para lo que es en trauma renal. En trauma renal y ureteral es útil la orografía intravenosa. Yo puedo ver qué daño se produce en el riñón en un traumatismo o el daño que hubo a nivel de uretra a, a través de la urografía intravenosa. Entonces, cuando yo sospecho esos dos traumas, yo pido una urografía intravenosa. La pielografía ascendente y descendente percutánea. Es otro examen importante, consiste en administrar contraste en el interior de la vía urinaria por un catéter uretral de forma retrógrada a través de una nefrostomía percutánea de manera anterógrada. Entonces, acá miren el contraste. Si yo administro este contraste a través de la uretra, yo ingreso el contraste a través de la uretra, estoy yendo en contra del flujo normal de la orina. Entonces es una pielografía ascendente, o retrógrada a través de la uretra. Pero si yo inyecto el contraste de arriba hacia abajo, o sea, en el sentido cómo fluye la orina, entonces eso es una pielografía descendente o percutánea también se le llama. ¿Por qué? Porque hay que tener un acceso percutáneo, que es una incisión a través de la región lumbar para llegar hasta la pelvis renal, o en un paciente que ya tiene una nefrostomía, también puedo por ahí inyectar el contraste y puedo realizar una nefrostomía, puedo realizar una pielografía descendente. Descendente, entonces ya saben, descendente o anterógrada, porque va en sentido del flujo de orina. ¿Ya? Al igual que la orografía intravenosa, identifica defectos de represión también en la vía urinaria, de manera similar a la orografía intravenosa. Defectos de represión. Ventajas: se puede utilizar en pacientes con alergia al yodo. ¿Por qué? Porque no se absorbe por vía sistémica. Como ya les dije, en la orografía intravenosa hay que colocar contraste en la vena y se va a distribuir en todo el organismo. Por eso es que es contraindicado en pacientes con alergia al yodo. En cambio, acá no, la pirografía ascendente y descendente se puede realizar en pacientes con alergia al contraste, ¿no? Al yodo. ¿Por qué? Porque el contraste va a ir nada más por la vía urinaria, no se va a distribuir en todos los órganos, cerebro, corazón, no se distribuye, solo es más local, más localizada esa inyección de contraste en la pirografía, tanto en la ascendente como en la descendente, las dos. Pero ¿cuál es el inconveniente? Que es una técnica invasiva, al igual que la urografía intravenosa, las dos técnicas invasivas que precisa radiación, métodos de contraste y solo identifica el vector de represión. ¿En qué casos es útil la pielografía ascendente y descendente? Sobre todo la ascendente. La pielografía ascendente es útil en lo que es trauma de uretra, y vejiga. En esos dos casos yo pido pielografía ascendente de uretra y vejiga en trauma. Eso no olvidar. Y acá, en la tomografía computarizada es un examen de elección para el diagnóstico de lesiones, traumatismos y tumores en el retroperitoneo. Eh, y a través de qué tipo de tomografía, a través de una tomografía con contraste, ¿no? Una tomografía con contraste de detección para una metástasis, por ejemplo.
Nos permite la estadificación de tumores urológicos, ya en lo que es neoplasias. Eh, Sin contraste es la técnica definitiva para la litiasis urinaria, identificando todos los cálculos, excepto los de inguinavir. Preguntaba bien, ¿qué, ¿cuál es el cálculo que no se puede ver por tomografía? Es el cálculo de inguinavir. Eh, que como saben, el inguinavir es un medicamento utilizado en VIH, ¿no? Con contraste permite realizar la fase urográfica con visualización de eliminación de contraste por vía urinaria, siendo útil en traumatismos sin tumores, como ya se mencionó. El inconveniente es que requiere uso de radiación y es cara. Bueno. La angiografía renal es otro examen importante. ¿En qué consiste una angiografía renal? En la pacificación de arterias renales por inyección directa de contraste dentro del vaso, fase arterial, secundariamente en ver las venas renales. Podemos ver la fase arterial y la fase venosa. Podemos ver esas dos estructuras. ¿En qué consiste? Yo hago una punción a nivel inguinal, a nivel de vasos femorales, a nivel de vasos ilíacos, eh, a través de los vasos ilíacos, haciendo por la aorta abdominal, llego hasta la arteria renal, a través del catéter, miren acá pueden ver el catéter, inyecto contraste a través del catéter, este contraste va primero a las arterias y acá se pinta las arterias, luego ese contraste ya se va se va a depurar, va a ser drenado por las venas y ahí tenemos la fase venosa. Entonces, cuando yo inyecto contraste inicialmente, tengo una fase arterial. Y cuando ese contraste que inyecté se evacúa ya, se drena en las venas, voy a tener la fase venosa. Es por eso que dice acá, es útil, porque nos da a conocer las estructuras, los vasos inicialmente en la fase arterial y luego en la fase venosa. ¿Por qué es útil eso? Es útil en estenosis, obstrucción compleja, por ejemplo, en trombosis o en dilatación en aneurisma. Es útil ese examen. Por ejemplo, si les ponen un caso de un paciente que se sospecha de trombosis de arteria renal o de aneurismas, ¿cuál es el examen de elección acá? No es tomografía ni resonancia, se solicita una angiografía renal. La resonancia magnética es inocua desde el punto de vista de la radiación. Es inocua, no necesita yodo como la tomografía, sino que se necesita gadolina, que está contraindicada en pacientes con insuficiencia renal por el riesgo de fibrosis nefrogénica. La fibrosis nefrogénica es una enfermedad sistémica y en donde se forma fibrosis en varios órganos, en la piel, pero principalmente en los riñones, un paciente ya que ya tiene insuficiencia renal. Entonces, ¿cuál es la reacción adversa o por qué está contraindicado en un paciente con insuficiencia renal en gadolinium? Porque ese paciente puede adquirir esa enfermedad, desarrollar esa enfermedad, mejor dicho, puede desarrollar una fibrosis nefrogénica. Solo pasa en pacientes con insuficiencia renal en las que se coloca gadolinium para la realización de una resonancia. Entonces, la resonancia es una alternativa a la tomografía en pacientes con alergia a contrastes yodados. Como saben, en la tomografía utilizo contraste yodado. Entonces, si acá en la resonancia utilizo gadolinium, entonces es una alternativa para pacientes alérgicos al yodo. Luego, como punto final, aquí en bases en neurología, vamos a ver lo que es el diagnóstico de la hematuria. Tenemos dos tipos de hematuria: hematuria microscópica y hematuria macroscópica. La hematuria microscópica
a que se denomina hematuria microscópica a la presencia de por lo menos 5 hematíes por campo. Por lo menos 5 hematíes por campo, de 3 a 5 promedio, definen hematuria microscópica. Y hematuria macroscópica hay que tener más de 50 hematíes por campo para verla a simple vista. Esa es hematuria macroscópica. La causa principal de hematuria microscópica es la litiasis. Si ustedes les ponen un caso clínico de un paciente joven con dolor lumbar o, o en fosa ilíaca, que cursa con hematuria microscópica, con 4, con 5 hematíes por campo, la causa más frecuente, ¿cuál es su diagnóstico? Es litiasis renal, la causa más frecuente de hematuria microscópica en pacientes jóvenes, tanto mujeres como varones. Pero si es un paciente mayor de 50 años con hematuria microscópica, sí en la clínica de una litiasis, claro, y sospechan ustedes una hiperplasia benigna de próstata en mayores de 50 años. Y la hematuria macroscópica, como le digo, más de 50 hematíes, si el paciente es un fumador, se presenta con hematuria macroscópica, hematuria macroscópica, se sospecha en un cáncer urotelial. No olvidar, si un paciente es fumador y más de 50 hematíes por campo. Fibra ya saben que son más de 10 leucocitos por campo. Es inespecífica, pero en presencia de síntomas urinarios hay que sospechar de una infección. Síndrome miccional, que ya saben, formado compuesto por esos cuatro, por polaquiuria, por urgencia miccional, por disuria, dolor al orinar, el tenesmo, que es el deseo imperioso de orinar. Ya, eso es el síndrome miccional. En el diagnóstico diferencial de hematuria macroscópica, hematuria macroscópica, según el momento de aparición, nos puede dar más o menos una idea de dónde puede estar la lesión. Si la hematuria está al inicio del chorro urinario, el paciente va al baño y inicia el chorro y ve hematuria, ve sangre, entonces probablemente el sangrado sea a nivel uretral, a nivel de uretra o a nivel de próstata. Acá, a nivel de uretra o a nivel de próstata, la parte baja. Ese es probablemente el origen de la sangre. ¿Por qué? Porque si por ejemplo la uretra prostática o la uretra vulvar están sangrando, entonces se evacúa la orina de la vejiga y esta orina, ese líquido, va a arrastrar lo que es la sangre y en el inicio del chorro se va a ver sangre. En cambio si la lesión se ubica a niveles más arriba, entonces no va a ser a nivel inicial. Por ejemplo, acá tenemos al final al final de la micción se presenta el sangrado, entonces el sangrado proviene generalmente del cuello de la vejiga. Eh, si el sangrado es total, o sea, todo, durante todo el ciclo de la micción, durante toda la evacuación de la orina, se presenta la sangre, entonces el sangrado se ubica a nivel la lesión se ubica a nivel de vesical o de tracto urinario alto. Vesical o de tracto urinario alto. Y si la hematuria es con coágulos, en mujeres es la cistitis hemorrágica la principal causa, pero primero se debe descartar una neoplasia urotelar. Entonces, en mujeres la primera causa es la cistitis hemorrágica. Si la hematuria es con coágulos, que la cistitis hemorrágica es una hematuria crónica, se presenta una hematuria crónica y en la cistitis hemorrágica puede evolucionar a un síndrome hemorrágico grave, se presenta en mujeres.